Bien, en esta mañana comenzamos el capítulo 4, el último capítulo de la epístola de los Filipenses, en la que hemos estado meditando en las últimas semanas. Epístola que espero que esté siendo de provecho para nuestras vidas, como familias, como personas y como iglesia también. Como decía, tenemos los primeros 9 versículos del capítulo 4 y he titulado el mensaje de esta mañana Fundados sobre la roca. Y diréis, ¿se ha equivocado de pasaje? Bueno, lo iremos viendo durante el mensaje. Fundados sobre la roca. Vamos a leer el texto en esta mañana, Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, bendiga su palabra. Cuando preparaba el mensaje, para quien no conozca esta faceta de mí o este gusto que tengo, me encanta estudiar o aprender acerca de la etimología de las palabras, de la procedencia de las palabras. De hecho, me encantaba en su momento el griego, el latín, y analizar el porqué de la evolución de las palabras y cómo se han ido transformando para el castellano actual. Y justo en este versículo creo que es vital que analicemos muchos de los significados de las palabras que Pablo utiliza al dirigirse a la iglesia de los Filipenses. Lo primero que me llamó la atención, y no sé si os habéis fijado, es cómo empieza el versículo 1. Así que estamos terminando la epístola, precisamente, como decía, es el último capítulo, y aquí Pablo empieza a concluir la carta. Así que, en griego es la palabra hoste, y perdonadme, pero voy a hablar mucho de griego en esta mañana, y significa, además de así que, para qué, entonces, por lo tanto. De esta manera podríamos decir, por lo tanto, entonces, Pablo está concluyendo el capítulo que estuvimos analizando las pasadas semanas, el capítulo 3, y comienza el capítulo 4. En el capítulo 3, siempre me gusta hacer un breve repaso, Pablo nos habla más que nada de su propia situación, de su vida. Recordemos que él se encontraba en la cárcel y escribe desde la cárcel a los filipenses. En el capítulo 4, Pablo se va a centrar, y lo acabamos de leer, se dirige a la situación de la iglesia de los filipenses. En el capítulo 3, Pablo nos habla, tanto a nosotros como a los filipenses, de las siguientes cuestiones. En primer lugar, nos recordaba que para él
Muchas de las cosas que antes estimaba como ganancia o importantes en el pasado, ahora las considera basura. ¿En comparación de qué? En comparación de la seguridad que ahora siente en su salvación, gracias a su fe en Cristo. Para los que no habéis podido estar en anteriores predicaciones, también nos habla en el capítulo 3, versículos del 8 al 11, de su único enfoque. Su único enfoque ahora es conocer a Cristo, conocer y hablar sobre la fuerza de su resurrección, para que algún día, nos dicen esos versículos, Él también pueda experimentar tal resurrección. También nos dice Pablo en el capítulo 3, versículos 14, Pablo analiza que no da por hecho que él haya logrado ya el premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero Pablo nos dice en estos versículos que él sigue moviéndose hacia adelante, en una única dirección, y clama a los filipenses a que sientan lo mismo. Versículos 15 del capítulo 3. Esta frase de esto mismo sintamos, esto mismo sentid, lo repite varias veces en este pasaje que acabamos de leer. Además, en el versículo 17 del capítulo 3, veíamos como Pablo le dice a los filipenses, sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen, y tenedlos por ejemplo. ¿Para qué? Lo dice en el versículo 18 del capítulo 3, y lo estudiamos hace unas semanas, para que no copien a los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué hacen estos enemigos? Todos los conocemos. Cuyo fin será perdición, no tienen otro fin, cuyo Dios es uno único, el vientre, los deseos, cuya gloria es en confusión, ya que sienten lo terreno, termina diciendo en el versículo 19. Pablo, además, les recuerda en el versículo 20 que al contrario de los enemigos de la cruz, nuestra vivienda, y nos lo recuerda a cada uno de nosotros, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y finalmente, en el versículo 21 del capítulo 3, Pablo mantiene la promesa de que Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Un cuerpo, una gloria el poder con el cual puede también sujetar en sí todas las cosas. Así concluíamos el capítulo 3. Y como decía, comenzamos el capítulo 4 con la palabra así que, por lo tanto, como os decía antes. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lo primero que me llamaba la atención al preparar el mensaje en esta semana era, y no puede pasar desapercibido, que repite 2 veces la palabra amados. Y no es casualidad. Lo hemos visto durante toda la carta. Comenzábamos la carta diciendo que Pablo ama a los filipenses. Los ama, los recuerda y se goza, lo dice también en varios versículos de la carta. Se goza con ellos y por ellos. Seguidamente tenemos que fijarnos en las palabras que usa. Amados, deseados, gozo y corona mía. Son palabras cariñosas que no hacen más que reflejar este afecto del que hablábamos de Pablo, el afecto que Pablo siente por los cristianos filipenses. Quizá, y esto lo dicen algunos comentaristas, es el amor más profundo que siente hacia cualquiera de las iglesias que ha fundado, y lo estuvimos analizando un poco en los primeros capítulos de la epístola. Gozo y corona mía. Esta era la segunda parte que me llamaba la atención de este primer versículo. En cuanto al gozo, yo creo que cualquiera de nosotros lo hemos experimentado en la afectación o en la influencia que puede tener nuestro testimonio en la vida de otras personas.
Cuando provocamos un impacto significante o positivo en la vida de alguien, yo creo que a todos la reacción que todos tenemos es un gozo, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que el Señor ha hecho a través de nosotros en la vida de esas personas. Y pensaba precisamente en cómo el Señor transforma las vidas. Qué mayor gozo que pensar en esto. Pablo también se refiere a los cristianos filipenses como su corona. Y aquí decía, ¿por qué? Su corona. Bueno, si recordáis un poco en la época del instituto, cuando hablaban de los concursos atléticos de la época griega y demás, el ganador en estas competiciones normalmente se le entregaba una corona de laurel. Y esa corona era una posesión deseada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque mostraba a todo el mundo que se había ganado un premio, que se había conseguido llegar al final de la meta y que ese era su premio, esa corona de laurel. Y Pablo aquí está diciendo que precisamente los filipenses son la muestra de la eficacia de su ministerio. Los filipenses, como su corona de laurel, son marca y símbolo de los logros que ha conseguido por medio de Cristo en Filipo. Son el premio a su trabajo bien hecho. Y pensaba, la obediencia al Señor en su máximo exponente. Al final, cuando obedecemos al Señor, pues esta puede ser nuestra corona. Sigue diciendo en el versículo 1, estad así firmes en el Señor, amados. Y esto no es la primera vez que Pablo lo dice. Pablo ya les pidió a los cristianos filipenses, no sé si lo recordaréis, que llevaran vidas dignas en el versículo 26 del capítulo 1. Que llevaran vidas dignas del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Además, Pablo lo repite en otras epístolas, como vamos a ver en esta mañana. Ahora les dice, estad así firmes en el Señor. Y me preguntaba, ¿qué significa estar firmes en el Señor? Y la única manera de explicar lo que he encontrado ha sido precisamente el título de la predicación. Os decía que el título es Fundados sobre la roca. Acompañarme, por favor, a Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 25. Mateo 7, del 24 al 25. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Esto es estar firmes en el Señor. Para los cristianos filipenses, escuchar las palabras que Pablo les estaba escribiendo y dedicando. Para ellos y para nosotros, escuchar las palabras de Jesús, ver su ejemplo, ver su legado y ponerlas en práctica en nuestra vida. Fundar nuestra vida sobre la roca. Sigue diciendo, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo primero que me venía a la mente es ruego. ¿Por qué?
y me iba al griego. Como decían esta mañana, vamos a aprender mucho griego. La palabra aquí utilizada es parakaleo y tiene un sentido, un significado de súplica. Entonces podríamos traducirlo como le suplico a Evodia, le ruego a Evodia, le exhorto a Evodia. Pero también se lo dice a Síntique, le suplico a Síntique, le ruego, le exhorto. Pablo aquí, según estaba meditando en el pasaje, tiene cuidado de no ponerse en un lado o en otro. Le ruega a ambas. Les pide a estas mujeres individualmente que se dejen atrás de sus conflictos para que puedan ver las cosas de una misma manera y para que trabajen juntas y lo hagan en armonía. Y esto es un mensaje para cada uno de nosotros también y como iglesia. Estos son los únicos versículos donde se menciona a Evodia y a Síntique en el Nuevo Testamento. En el versículo 2 nos dice que hay un problema entre ellas y en el versículo 3 podemos esgrimir que se tratan de dos mujeres, dice estas que combatieron y que además son dos mujeres que han trabajado cerca con Pablo y con Clemente y otros en el pasado. Es lo único que sabemos de ellas. Pero este versículo nos muestra o nos debe mostrar algo mucho más allá. Y es que existía, y lo hemos ido comentando en la carta, en el análisis que hemos hecho de la carta de los Filipenses, existía un conflicto en la iglesia del primer siglo. Y Pablo quería resolver este conflicto. Pablo lo único que busca es que los cristianos filipenses pusieran toda su energía en el avance del reino. Y esto no nos debe extrañar a ninguno de nosotros. Y hoy es importante que entendamos esto, y sé que vas a decir, hombre, eso ya lo sabía. En la mayoría de las iglesias se experimentan conflictos de algún tipo. Y he estado durante la semana intentando resumirlo en dos tipos de conflicto. El primero, la gente, como somos personas, tenemos opiniones diversas, ¿vale? Y para nosotros, además, como seres humanos, resulta extremadamente fácil creer que tenemos razón, ¿vale? Y que los demás, su opinión además, no la tienen. La mayoría de conflictos se pueden englobar en este primer bloque. Y el segundo bloque, y todos lo conocemos, y es que como iglesias estamos en guerra. Y estamos en guerra con el mundo secular, el mundo que está opuesto a Dios, un mundo que además está intentando trastornar el Evangelio, cambiar su orden natural. Un mundo que se está esforzando por convencer a los cristianos para que adopten los estándares de la sociedad. Pero recordemos, y lo decía Pablo en Romanos 3:23, todos somos pecadores y a veces sucumbimos a los valores de este mundo. Sigue diciendo Pablo en el versículo 2, que sientan lo mismo en el Señor. Pablo en su primera carta a la iglesia de los Corintios ya les pidió a los cristianos que evitaran divisiones. Les dice concretamente, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1, versículo 10. Para que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como veis, no solo lo dice a los filipenses, pero es que en cuanto a los filipenses es la cuarta vez en la carta que Pablo utiliza esta terminología de sentir lo mismo, de pensar igual, de estar firmes. Versículo 2 del capítulo 2, Pablo les pidió a los cristianos filipenses que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí añade, teniendo el mismo amor, que es el vínculo perfecto.
Entonces se les dijo, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien se humilló para bajar de los cielos y nacer de forma humana y para morir en una cruz. También lo dice en el capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En primer lugar, esto nos tiene que encender todas las alarmas a nosotros. Se trata de un tema importante, si no, no se repite de esta manera. Y en segundo lugar, nos sugiere lo que decía antes, que en la iglesia de los filipenses existía un grave conflicto al respecto. Además es un conflicto en el que no es suficiente para resolverlo con insistir en una persona o en otra para que se rindan a la opinión de la otra persona. Tampoco es suficiente votar para que una persona gane y la otra pierda. Pablo les pide a Evodia y a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Y es sencillo, si el Señor está enfrente de nuestros pensamientos, si el Señor está enfrente de los pensamientos de Evodia y de Síntique, ellas verán que caminan en la misma dirección, nosotros veremos que caminamos en una misma dirección, que abogamos, que aunamos fuerzas, que luchamos por un mismo fin, por un mismo sentido. Si es el Señor el que rige nuestros corazones, encontraremos que es mucho más fácil en amor tolerar las diferencias de opiniones que decía antes y estar unidos con una única obra, el avance de su reino. El hecho de que Pablo no intervenga, perdonad, que con el calor, el hecho de que Pablo no intervenga directamente en el conflicto también nos sugiere, y por algunos comentarios que he estado analizando, que el problema que existía entre Evodia y Síntique no parece tratarse de un problema doctrinal, porque precisamente Pablo tiene la autoridad dada por Dios de resolver un conflicto de tal índole. Sigue diciendo, asimismo, te ruego también a ti, hermano compañero. Y aquí la palabra en griego es verdadero compañero de yugo. Y es significante para la gente de su tiempo, seguro. Ahora explicaremos por qué. Para nosotros quizá no tanto. Compañero de yugo sería quizá una buena traducción. Recordemos que el yugo era un tablón de madera bastante grande donde se solían equiparar o poner a dos animales, ¿vale?, para trabajar sobre el campo, y es importante que vayan a la misma altura, que el paso sea equitativo, porque si no, no funciona. El compañero de yugo entonces sería una persona, un compañero, una persona con quien compartir la carga de trabajo. Y en este caso Pablo se dirige a alguien que en algún momento en el pasado ha sido su compañero de ministerio. Aquí, bueno, hay diversas opiniones. Todo lo que digan o se diga sería divagar un poco. Hay eruditos que piensan que seguramente era Lucas y se basan en un sentido, y es que en Filemón 24 Pablo identifica a Lucas como uno de sus compañeros de trabajo, y la palabra que utiliza es en griego sinergoi, que es muy parecida a la palabra de compañero de yugo que utiliza aquí, pero como digo, es divagar. Sigue diciendo la palabra del Señor, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás de mis colaboradores. Sea quien sea el compañero de yugo de Pablo, Pablo le pide que ayude a Evodia y a Síntique. ¿Que les ayude a qué? A resolver el dilema que tienen y cualquier problema que exista entre ellas. Pablo además muestra un respeto especial por estas dos mujeres, anotando, resaltando que trabajaron juntamente con él en el Evangelio.
con Clemente también y los demás de mis colaboradores. No sabemos más de Clemente y los demás colaboradores de Pablo. Clemente era un nombre común entonces, como lo puede ser en la actualidad Vicente. De hecho, pensaba, ¿dónde va Vicente? Pues lo mismo, ¿dónde va Clemente? Cuando preparaba el estudio. Y querer identificarlo sería lo mismo, pura especulación. Cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida, para los que tomáis nota, si queréis leer al respecto luego, bueno, pues hay diversas referencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Éxodo 32:32, Salmo 139:28, Daniel 7:10, Malaquías 3:16 y en Apocalipsis, bueno, o si os leéis Apocalipsis entero, lo dice varias veces. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que analizar o pensar es en el gozo, inevitablemente. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El gozo es un tema común y lo sabemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios se goza, da gracias, pues porque ha experimentado la salvación en manos de Dios. Isaías 25:9, que por amor al tiempo no lo vamos a leer. Porque goza de un amor que además es un amor fiel de Dios, Salmo 90:14. Se goza de la presencia de Dios, Salmo 16, versículos del 9 al 11. Se goza por el nacimiento de un Salvador. Esta también fue una ocasión para gozarse, Lucas 2, del 10 al 11. Si leemos estos versículos, que los vais a leer en casa, veremos que es obvio en las Escrituras que el gozo nace y viene del amor y de la lealtad de nuestro Dios. Y pensaba en un versículo, que este sí lo voy a leer, si me lo permitís. Acompañarme a Lucas, capítulo 15, versículos del 4 al 7. Lucas 15, versículos del 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué motivo de mayor gozo que este? Pablo además ejemplifica este tipo de gozo al que llama a los cristianos filipenses, y lo ejemplifica, para empezar, por lo que decíamos antes. Está escribiendo la carta desde una celda, y ya vimos en su momento, nos pusimos en su piel o lo intentamos, y aún así dice que se goza, dice que se sigue gozando en la proclamación del Evangelio. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 18. Además les dice en el capítulo 2, del 17 al 18, que él se goza con ellos, con los filipenses, y les invita además a que se gocen con él. Me recordaba también a esta llamada a los filipenses, a la que Pablo hizo a los tesalónicos cuando les dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En griego, gentileza es pieikeis, que significa modestia o modesto. Y cuando preparaba el mensaje decía, bueno, no puede estar diciendo que seamos pasivos. ¿Por qué? Porque Pablo precisamente incluye esta gentileza en su lista de calificaciones para ser un obispo, en 1 Timoteo 3:3. Y un obispo puede ser pasivo al defender sus propios derechos, pero no al defender los derechos de los demás y ni mucho menos la promoción de su fe. Por eso aquí Pablo está haciendo referencia a una gentileza relacionada con la firmeza, es decir, ser capaces de respetar y de entender las opiniones de los demás, pero mantenernos firmes en nuestro mensaje, en nuestra convicción, en nuestra fe. El Señor está cerca, y aquí la palabra que utiliza es egus. La palabra egus puede significar dos cosas, y además está muy relacionado con el mensaje. Puede significar estar cerca, hablando físicamente, es decir, el vaso está cerca de mí, ¿vale? O cerca en cuanto a escatología, en cuanto a inminente, cercano en el tiempo. Y ambos significados son apropiados aquí. El Señor está, en primer lugar, cerca de los filipenses para ayudarles a través de sus adversidades, en su día a día, en sus problemas. Y también puede ser que Pablo espere que Jesús anhele, que Jesús venga pronto, como muchos de nosotros y como muchos en la iglesia temprana. De hecho, en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, si lo leéis en casa, también lo dice. Por nada estéis afanosos. Aquí me tengo que ir al Sermón del Monte, sí o sí. Jesús habló extensamente en este sermón de esta preocupación. Si alguien puede leer Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Gracias. En este pasaje, por todos conocidos, Jesús identifica causas comunes para todos nosotros o motivos de la preocupación o por los que estar preocupados. La vida, la longevidad, hemos leído, la comida, la bebida, la ropa. Y no dice que no sean importantes, al contrario. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y además podemos confiar, y lo sabemos, que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Sigue diciendo, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sencillo, la alternativa ante estas preocupaciones que acabamos de ver es una. 2, la oración y el ruego, con acción de gracias. Y aquí en el original, si me permitís, la oración es proseuche
y el ruego de 6. No os quedéis con el griego, que eso es lo que no quiero, ¿vale? Quiero que os quedéis con el significado. La palabra griega que hace referencia a la oración pone más énfasis en el acto de alabanza, mientras que la palabra que hace referencia al ruego enfatiza más el hecho de preguntar o de pedir. Sigue diciendo, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Sencillo, tenemos que tener tiempo con Dios. No tenemos que tener reparo o vergüenza de revelarle a Dios lo que Él ya sabe, lo que ocurre en nuestras vidas, lo que nuestro corazón anhela, lo que nos preocupa en un momento determinado. Dios lo sabe, pero como Padre amoroso desea tratar con nosotros, conversar con nosotros. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí hay dos palabras que hacen referencia a la paz, Eirene y Shalom. Y se usan en la Biblia con un mismo sentido, la ausencia de violencia, ¿vale? Y aquí también puede significar, evidentemente, la ausencia de violencia. Pero las dos están relacionadas con una relación profunda de nuestras vidas con Dios y con el bienestar que viene de estar hechos a la imagen de Dios. Una imagen que, como sabemos, fue quebrada por el pecado y que es restaurada en el creyente. Además, nos dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y sí, nuestras mentes las diseñó el Señor y son maravillosas. Nos permiten razonar, asesorar, resolver problemas, a veces mejor o peor, pero resolver problemas. Hacen posible que disfrutemos de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestras relaciones, nos permiten hacer cosas bellas, nos hacen posible nuestras mentes conocer a Dios también, pero recordemos que nuestras mentes se pueden envilecer, y lo dice en Romanos 1:28. Nuestras mentes se pueden corromper, segunda de Timoteo 3:8. No lo voy a leer por amor a tiempo. Nuestras mentes tienden a conformarse a este mundo y necesitan transformarse. Y lo dice Pablo en Romanos 12, capítulo 2, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo clamó a los cristianos filipenses para que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Una manera de pensar diferente, una manera de pensar enfocada en los demás, en el servicio. Una manera de pensar enfocada en lo que puedo dar, en lugar de lo que puedo recibir. Si queréis, lo podéis leer y lo hemos visto en Filipenses 2, capítulos de 5 al 8. Además, cuando habla de la paz de Dios y dice que sobrepasa todo entendimiento, la palabra que utiliza aquí en griego es, su significado habla de algo más alto, algo mejor, algo más excelente que otra cosa. A pesar de lo bueno que sean nuestras mentes, a pesar de que estén alineadas con Dios, Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros que la paz de Dios es aún más maravillosa, que quizá no podemos explicar. Es una paz que tiene la capacidad en nuestra vida de montar guardia, de protegernos, de proteger nuestros corazones, de proteger nuestras mentes. Una paz que trabaja en nuestro propio ser, en el centro de nuestro ser. Y termina el pasaje, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo demás, hermanos, indica que está terminando, está concluyendo. Y concluye, como no puede ser de otra manera, con el mandato principal, para ellos y para nosotros. Pero se dirige de nuevo con amor, hermanos, y lo hemos visto durante toda la epístola. Capítulo 1, versículo 12, 3, 13, 4, 1. Y comienza un desglose, una lista que refleja varios valores, algunos de ellos que no aparecen en el Nuevo Testamento y otros que aparecen pero que no lo hacen con mucha frecuencia. Valores además que podían identificar con facilidad, porque si leéis un poco en cuanto a cultura griega y a la época, son valores que muchos filósofos incluso defendieron en su momento. Y Pablo les pide a los cristianos filipenses que se enfoquen en esos valores de su cultura, que piensen en ellos, que los adopten en su vida cristiana, pero que los usen para un único propósito, para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Y permitidme que haga un breve repaso de los valores. Al final termino y cuarto. Todo lo que es verdadero. La palabra en griego es aletes y está relacionada con aletheia, que significa precisamente verdad o realidad. Y cuando Pablo pide a los cristianos filipenses que piensen en la verdad, les está diciendo que enfoquen su pensamiento únicamente en esto, en lo real, que se quiten de un lado de lo falso. La vida de estas personas debe ser de acuerdo a la verdad y se alejarán de aquellos que se guían por lo falso. Cuando dice todo lo honesto y todo lo justo, lo honesto es la palabra dikaios y significa recto en el original. La persona que es recta, honesta, tratará de vivir su vida según quién, según la voluntad de Dios. La persona que es justa tratará a los demás de la misma manera que lo hizo Jesús con nosotros, de una manera justa y honesta. Todo lo puro en el original hace referencia a aquello que está sin culpa, aquello que es moralmente puro, aquello que es sin corrupción, aquello que está sin tener contacto con el pecado, aquello que es santo. Recordar que en esto pensad. Todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Y aquí es una combinación en cuanto a eu, que es bueno en griego, y feme, que es fama o reputación. Por lo tanto, algo que la gente considera favorable, de lo que se habla bien, algo que tiene buena reputación. Si hay virtud alguna, en el original es arete, la palabra, y está relacionada con la excelencia, en cualquier tipo. Y en este pasaje Pablo precisamente enfatiza la excelencia del pensamiento y del comportamiento moral de los filipenses. Y para terminar, en esto pensad. Y el verbo que se utiliza aquí en el original es logizomai, y significa pensar, pero de una manera más profunda que nuestro pensamiento. Y me venía a la mente, y perdón los adolescentes, cuando está un adolescente a lo mejor mirando a la musaraña, ¿qué haces? Pensar. No, ¿vale? Pensar en cuanto a la reflexión, pensar en cuanto al análisis, al racionalizar, al tomar decisiones, como algo útil, el razonamiento en este caso. Pablo le dice a los cristianos filipenses que se enfoquen en estas cosas que
la gente de su entorno considerarían virtudes, como hemos dicho. Y les dice además que miren la manera en la que las van a incorporar a sus vidas. Podemos estar seguros de que cuando un filipense oyese la palabra cristiano, seguramente después de este escrito vendrían a su mente este listado de virtudes. Y es un llamado para nosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y aquí concluimos. En el original, lo que aprendisteis y recibisteis, toda esta lista de verbos, están en presente. Y lo hace, y está escrito de esta manera, por un sentido de continuidad. Un sentido de, es algo que estaban haciendo, es algo que llevó un proceso y que les llama a seguir haciendo. Con estas palabras, Pablo reconoce que los cristianos filipenses han aprendido de su ministerio, entre ellos, que intentan seguir sus pasos. También reconoce que existe el peligro de descarrilarse, y lo hemos visto durante la epístola, en el capítulo 3, en el versículo 2, en el 18, en el 19. Y por eso les sigue diciendo que sigan por el camino que él les ha enseñado. Pablo, por medio de su testimonio, ha delineado, ha preparado una forma de vivir en servicio, un servicio humilde que Cristo le concedió al mundo. ¿Cómo? Al nacer de forma humana y morir en una cruz. Pablo les pide también que emulen el pensamiento que permitió a Cristo precisamente hacer lo que hizo. Capítulo 2, versículos del 5 al 8 y el versículo 17. Pablo también ha compartido con ellos su evolución personal, su testimonio. Empezando, como todos conocemos, como un fariseo bajo la ley, hasta ser discípulo de Cristo. Un discípulo que leímos en el capítulo 3, versículos del 4 al 6, que depende plenamente de su gracia, que comparte sus sufrimientos y que anhela algo y que tiene una certeza, que logrará compartir en su resurrección. Capítulo 3, versículos del 4 al 11. Y termina el pasaje, y el Dios de paz estará con vosotros, será con vosotros. No es la primera vez que Pablo utiliza esta frase. Romanos 15, 33, 16, 20, 1 Corintios 14, 33, 1 Tesalonicenses 5, 23. Esta es la promesa. El premio por el fiel discipulado. El premio por vivir fundados en la roca. El Dios de paz estará presente entre ellos. Las palabras Dios de paz señalan precisamente esta promesa de Dios, esa paz que hemos hablado antes. Una paz que no podemos explicar, una paz que quizá no podemos entender, pero que gobernará nuestras relaciones y será el centro de nuestro ser y de nuestros corazones. Vamos a dar las gracias a nuestro Dios. Sí, Señor, te damos gracias por este día y por esta palabra que tú tenías en esta mañana para nosotros, Padre. Ayúdanos a no salir indiferentes de este lugar, Señor. Ayúdanos a analizar nuestras vidas, a reflexionar como tú nos llamas, como hemos visto en esta mañana, Señor, que Pablo también pedía a los filipenses, Señor. Ayúdanos a analizar cuál es el rumbo de nuestras vidas. Ayúdanos a analizar qué virtudes de estas que hemos analizado podemos identificar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra vida delante de ti, Señor. Que seas tú el que gobiernes nuestra vida, que seas tú el que restaure nuestras vidas, que seas tú el que le dé forma a nuestras vidas, Señor, como vasija, como barro, Señor, en manos del alfarero, Padre. Te queremos pedir que nos ayudes a también ser conscientes como iglesia de los peligros que hay, Señor,
en nuestra condición como humanos, Señor, en nuestras relaciones, Señor, y ayúdanos a estar fundados en la única roca que es tu Hijo, Señor, y ayúdanos a estar firmes, Señor, en Él, como iglesia, dejando a un lado todo lo demás que quiere arrastrarnos, Señor. Te lo queremos pedir en el santo nombre de tu Hijo, Señor, y que nos acompañes ahora con bien a nuestros hogares y nos cuides en esta semana, Señor. En nombre de Jesús. Amén.